Hace no mucho tiempo, en una cabaña campestre a las afueras de Bogotá, se presenció una de las escenas más sangrientas y violentas de las que se tiene registro en los últimos años. Un pequeño grupo de 5 estudiantes universitarios decidieron salir de viaje con el objetivo de liberarse del estrés que les estaba ocasionando la universidad y aprovechando las vacaciones de final de semestre decidieron alquilar una pequeña cabaña por la bella Cota saliendo de Bogotá para pasar el fin de semana puente. Todos salieron el viernes entre las 4:30 de la tarde en la camioneta del padre de Camilo. Llegando a las afueras de la ciudad, se dieron cuenta que llegarían en altas horas de la noche y se empezaron a preocupar, debido a que habían leído algunas críticas de la cabaña que en la noche se escuchaban muchos sonidos ciertamente perturbadores, y además de eso, corría la leyenda urbana de que hubo una época no hace mucho tiempo en la que los niños que habitaban cerca de la vereda en la que estaba la cabaña desaparecieron. Obviamente esto solo era una leyenda urbana, ya que nunca se habían esclarecido los hechos, y aunque sí se habían reportado desapariciones, las autoridades nunca le tomaron mucha importancia, ya que al fin y al cabo a nadie le importaba lo que pasara en una pequeña vereda perdida de la sociedad. Camilo, Sara y Fran no les tomaron mucha importancia estos comentarios, pero Pablo y Ana sí se llegaron a asustar, ya que ellos eran más creyentes de que estos casos sin resolver eran más que simples leyendas. Ya eran las 10 de la noche y nuestros amigos recién habían podido salir de la ciudad. Aún les quedaba 1 o 2 horas de camino para poder llegar a su destino, así que en lo que llegaban decidieron empezar a quitar el estrés. Y por quitar el estrés me refiero a sacar su bolsita con las plantas mágicas y empezar a fumarla. Pasado un rato, Pablo, que era quien conducía, empezó a sentir un mareo el cual le nublaba la vista y le hizo aumentar la velocidad en la que conducía. Ana se alteró un poco ya que sentía que Pablo no estaba en condiciones de seguir conduciendo. Debido a esto, empezó una discusión dentro del auto donde un forcejeo entre ambos hicieron que la camioneta se desequilibrara, haciendo que una de las llantas tuviera contacto con un pedazo de botella quebrada, lo que ocasionó que se pinchara el neumático dejando sin movilidad a la camioneta. Eran ya las 11 de la noche y quedaron varados a un par de cuadras de su destino. Como ya era muy tarde, decidieron pedir ayuda a un carro que se acercaba por la carretera. El carro se detuvo y de ahí salió un hombre con aspecto agradable y que decidió ayudarles a despinchar el auto. Entre los estudiantes y Fred, que era el nombre del conductor, se notaba una buena química, ya que Fred era alguien servicial y carismático. Sin embargo, Ana sintió que Fred tenía algo de raro y tuvo sus sospechas sobre él, pero decidió no decir nada, ya que Fred era el único que los estaba socorriendo y era la única alternativa para salir de ahí. Mientras Fred estaba cambiando el neumático, Fran se le acercó para charlar. Fran le preguntó cosas sobre hacia dónde se dirigía Fred y de igual modo Fran le dijo hacia dónde se dirigía su grupo de amigos y qué tenían planeado hacer ese fin de semana. Llegó la medianoche y hasta esa hora fue que lograron poder despinchar la camioneta. A Fred aún le faltaban 2 horas de recorrido para llegar a su destino. Como ya era muy tarde, a Camilo se le ocurrió en forma de agradecimiento invitar a Fred a pasar la noche con todos los demás. Fred sin mucho problema aceptó, ya que estaba cansado y se iría en la mañana temprano. Camilo y los chicos guiaron a Fred hasta donde era la vereda y subieron hasta donde estaba ubicada para por fin llegar a dormir. Estaban algo perdidos ya que la señal estaba muy mala y tampoco estaba iluminado el sendero. Las cosas no mejoraban ya que empezó a caer un aguacero muy fuerte y todo el piso se encharcó haciendo que las llantas resbalaran y no pudieran seguir subiendo. Debido a esto, tuvieron que bajarse del coche y seguir subiendo a pie. Empezaron a caminar pero la lluvia no paraba. Estaba haciendo un viaje de pesadilla para todos. Pasaron los minutos y empezó una discusión en que si era mejor devolverse y pasar la noche en los autos. Pablo y Ana decían que volvieran y Camilo, Sara y Fran decían que lo mejor era continuar hasta llegar. Pablo y Ana decidieron dar un paso al costado y devolverse a los vehículos, e incitaron a Fred a que los acompañara ya que no recordaban en dónde habían estacionado. Fred sin mucho problema aceptó y se fueron los tres a buscar los carros. Camilo y los demás estaban muy enojados porque Pablo y Ana se habían ido. Mientras tanto, Pablo y Ana estaban casi llegando a donde estaban estacionados los autos, pero llegó un punto donde Fred se les perdió de vista, pero estaban tan cansados que decidieron no buscarlo. Cuando Ana estaba abriendo las puertas de la camioneta, escuchó un golpe muy fuerte, como si alguien hubiese caído al piso. De repente se dio la vuelta y vio a Pablo tirado en el piso y vio a Fred con una piedra golpeando sobre la cabeza de Pablo. Ana estaba sorprendida de ver cómo Fred le golpeaba la cara en repetidas ocasiones. Pablo tenía la cara completamente desfigurada, los ojos estaban reventados y ya no se distinguían sus rasgos faciales. Fred se levantó y al ver que Ana lo estaba viendo, decidió tirársele encima para derrumbarla. Cuando estaba en el suelo, sacó un cuchillo de su bolsillo y empezó a apuñalarla repetidamente en el pecho hasta desangrar a Ana. Camilo, Ana y Fran no pudieron encontrar la casa debido a que la luz era muy poca y no veían casi nada, así que se devolvieron al carro y al llegar quedaron espantados al ver que sus dos amigos estaban muertos tirados en el suelo. Al ver eso, también notaron que no estaba el carro de Fred,
Cuando fueron a mirar los cadáveres, escucharon que un auto se aproximaba a toda velocidad. Era Fred. Los atropelló a todos, los tres al mismo tiempo, y como si fuera poco, les volvió a pasar por encima, reventándoles la cabeza y dejándoles los sesos desparramados por el suelo mientras lentamente se alejaba en su carro otra vez de camino a su destino. Ana sí tenía razón, y es que Fred sí tenía algo de sospechoso. Me fui más atrás de la quinta y escuché una risa, una carcajada terrorífica y de inmediato un escalofrío en todo el cuerpo. Los perros hasta allí no me acompañaron, se quedaron atrás, contó con el pánico en el cuerpo. Al caminar sentí un olor muy fuerte, como podrido, como un animal muerto. Comencé a sentir ruidos alrededor mío, como si alguien se moviera rápidamente en las plantaciones. Yo alumbraba para todos lados. El sonido estaba, lo escuchaba, pero lo que no lograba ver era lo que provocaba estos ruidos. Me daba vuelta para todos lados con la linterna, pero aún así no veía a nadie. Solo estábamos el gato y yo, que cabe aclarar que no sé en qué momento se vino conmigo, sin imaginar que lo peor no había llegado y ya estaba a punto de llegar. Decidí seguir buscando mientras ese olor se hacía cada vez más fuerte y sin mentir me costaba un poco respirar. Cuando volteé a mirar qué tan lejos estaba de mi galpón, me di cuenta que sí estaba bastante lejos de ahí. En este preciso momento sentí que alguien me chistó 3 veces claramente y de nuevo volvió aquella risa macabra. Decidí volver al galpón, ya que sabía que estar allí no era algo muy bueno. Rápidamente busqué al gato por todo lado y en este momento los perros comenzaron a llorar como lobos. Y lo más extraño de todo, lo que estaba ocurriendo en el momento fue escuchar el aleteo de los pájaros. Esta noche el guardia llegó y en ese momento pensé la noche a... Esa historia no me pasó a mí, le pasó a mi padre, que es originario del campo. Él me cuenta que cuando era pequeño, una vez, habían planeado con sus hermanos escaparse de la casa una noche para ver qué había afuera, para ver si podían encontrar algo interesante en los alrededores de la casa. Cabe aclarar que esta estaba ubicada lejos de una urbanización, en un campo abierto, a kilómetros de donde pudiera haber gente. Así que una noche, a eso de las 10, los hermanos esperaron a que mis abuelos se quedaran dormidos y de los 8 que habían, salieron 3 de los más mayores, entre ellos mi padre. Salen de la casa y como estaba oscuro, decidieron llevar una linterna para poder iluminar por donde iban y ver si pasaba algo. Así que iban caminando por una vereda que tenía trocha cuando deciden iluminar un árbol. Pero en ese momento los tres ven un tipo de sombra un poco extraño, aunque creyeron que quizás había sido un efecto de la sombra del árbol al haberlo iluminado, por lo que no le prestaron mucha atención. Pero pasos más adelante se encuentran con un gato negro de ojos verdes. Allí ya empezaron a sentir un poco de intranquilidad e intriga porque estos hechos estaban sucediendo. Ya más adelante, a eso de las 11 de la noche, se encuentran en el camino a una señora que les dijo que tuvieran mucho cuidado al llegar a su casa. Extrañamente, ese día su madre había estado trabajando, pero su padre no había llegado a la casa, y eso se les hacía extraño. Pero como los chicos no encontraron nada más interesante, decidieron volver a la casa antes de que los descubrieran, porque en la madrugada su madre se iba a trabajar. Llegaron e hicieron como que nada había pasado. Sin embargo, al irse su madre, se empieza a escuchar el llanto de un bebé, por lo que el mayor de los hermanos le da intriga y decide comunicarse con su madre que estaba en el trabajo para comentarle la situación. A lo que ella, de modo preocupada, les dice que no hagan nada y que no salgan de la casa, aunque él insiste en que es un bebé y que está preocupado por el estado en el que esté. Pero la madre sigue insistiendo en que no salga y que ignoren todo lo que está pasando en lo que ella llega a la casa. De repente, el llanto del bebé cesa y el hermano mayor, que era el que se había preocupado por él, sale y
y pone su oreja en la puerta de la casa abandonada. Así que decide comunicarse con su madre y comentarle que esto es raro, que el bebé haya parado tan rápido de llorar. Aproximadamente 10 minutos después, el hijo mayor vuelve a comunicarse con su madre, preguntándole que si ya había llegado a la casa, porque escuchaban unos pasos fuera de la casa y creían que era ella. Ella les contesta que en 20 minutos llegará y le pregunta cómo es el color de los zapatos que ven, ya que se alcanza a ver por la puerta. Así que el chico le contesta que son unos zapatos de color rojo con tacón, a lo que la madre, preocupada y angustiosa, les dice que se encierren y esperen que ya casi llega. El chico le pregunta que si la conoce, pero ella va de la pregunta y dice que por nada vayan a abrir la puerta y que se queden encerrados. La persona que está afuera al parecer es una mujer y empieza a golpear la puerta llorando, gritando el nombre del padre de los chicos. Por lo que el hijo mayor vuelve a comunicarse con su madre y le pregunta qué es lo que está pasando, ya que primero encuentran un bebé llorando y ahora hay una mujer afuera tratando de entrar a su casa. La madre vuelve a evitar el tema, diciéndoles que pasen de esos y que sigan encerrados en lo que ella llega. En la casa habían unas ventanas que podían reflejar todo lo que pasaba dentro de la casa, por lo que esta mujer trató de romper los vidrios de las ventanas, tratando de alguna manera de ingresar a la casa. Por lo que el chico se vuelve a comunicar con su madre y le pregunta que si el bebé que está llorando es hijo de esa mujer que está afuera de la casa. La madre no responde y dice que ya casi llegará, que tengan paciencia. Acto seguido, el chico sigue hablando con su madre y de repente se entera que la mujer que estaba afuera había amenazado a su padre con matarlo y que él, preocupado por la seguridad del bebé, lo trajo a la casa abandonada. Pero aparte se entera de que la mujer que está afuera se llama Lucrecia y era la amante de su padre. Instantes siguientes, al enterarse de esto, el chico se percata de que la mujer que está afuera tiene un arma, por lo que decide salir a buscar al bebé en la casa abandonada, pero sale por una puerta trasera que hay en la casa. Antes de salir se comunica con su madre y esta insiste en que no vaya, pero el chico no le hace caso y decide ir. Pero al entrar siente un olor a fétido, lo que se le hace raro, pero decide llevar al bebé a la casa. Aunque el bebé está envuelto en mantas, cobijas, estaba muy frío. El chico se vuelve a comunicar con la madre y le insiste en que tenga cuidado con la amante de su padre, que sigue afuera tratando de entrar. Acto seguido, esta mujer los ve por la ventana y empieza a gritar y a llorar. Minutos después, el chico vuelve a comunicarse con su madre y le dice que ha roto la ventana de la casa. Así que él decidió salir por la puerta de atrás a un campo libre donde pueda esconderse junto con el bebé. Pero la mamá dice que ya está cerca y que irá a donde están escondidos, aunque el chico le dice que estaba preocupado porque esta mujer los estaba siguiendo. Además que el bebé empezó a llorar, pero la madre dijo que ya pronto llegaría, que tuviera paciencia. Al tener esta intriga, el chico decide llamar al teléfono de su padre, a lo que se da cuenta que el teléfono de él está entre las mantas en las que estaba envuelto el bebé, por lo que se vuelve a comunicar con su madre y le pregunta qué es lo que está pasando. Ella, preocupada, le dice que bote el teléfono al lago más cercano de allí, pero él no quiere. Siguiendo la conversación con su madre, el chico se entera que ella mató a su padre,
por la aventura que estaba teniendo con su amante. Estaba cansada del engaño y no tuvo otra opción. La madre le confiesa que ella no quería que fuera a la casa abandonada porque ese olor fétido que él había olido era de su padre muerto, solo que el chico, al ir por el bebé, no se percató. Y también le confiesa que antes de matar a su padre, ella escondió al bebé en la casa abandonada. En estos instantes es cuando el chico también se entera que el bebé es fruto de la relación de su padre con su amante, a lo que el chico queda anonadado con esta confesión de su madre, ya que nunca creyó que ella fuera capaz de hacer esto. Al saber la verdad, el chico le reclama a su madre que por qué hizo esto, a lo que ella dijo que no hablarían de ello por el teléfono y que ya había llegado al lugar de los hechos, a lo que el chico la ve a lo lejos. La madre se acerca, pero el chico se percata de que ella tiene un arma, así que con esta su madre le dispara al amante de su padre, y luego de matar al amante de su padre también se mata a ella misma, porque no se perdona lo que le hizo a sus hijos y a su esposo, por lo que el chico queda a cargo del bebé y se asegurará de que nunca sepa esta historia. Una pizca de sal. Cuando era pequeña solía pasar mucho tiempo con mi abuela materna, al punto de que llegué a vivir con ella. Ella siempre me contaba historias sobre todo lo que había vivido con mi abuelo. Ellos estaban casados desde que ella tenía 14 años y mi abuelo 22. Cuando ellos se casaron se fueron a vivir juntos a una finca, que era propiedad de mi abuelo. En esta finca trabajaba mi abuelo con cultivo que llevaban al pueblo. En esta finca mi abuelo tenía sus trabajadores, quienes también tenían que cuidar de mi abuela ya que era una niña. Mi abuela siempre estaba haciendo aseo y preparando la comida para mi abuelo, para cuando él llegara. Mi abuela después de un tiempo empezó a notar que las cosas se desaparecían, que ella dejaba algo en un lugar y de un momento a otro ya no estaba. Ella siempre le preguntaba a los trabajadores que si ellos cogían las cosas, pues también eran cosas con las que ellos trabajaban, pero ellos decían que a ellos también se les desaparecían las cosas. Poco a poco las cosas iban siendo peor, al punto de que ya mi abuela escuchaba que la llamaban y a veces escuchaba pasos como de un niño. Cabe decir que ella nunca le dijo nada a mi abuelo porque sabía que no le iba a creer. Ella solo le contaba a los trabajadores ya que ellos sí sentían lo mismo que ella. Un día mi abuela estaba fuera de la finca cuando sintió que desde un árbol le empezaron a tirar cosas. Cuando ella miró no había nada, pero esas cosas que le estaban tirando eran algunas cosas que se habían desaparecido con el tiempo. Después de que esto pasó, mi abuela decidió contarle a mi abuelo, ya que estaban tratando de hacerle daño a ella. En la noche, cuando llegó mi abuelo, mi abuela le contó qué estaba pasando. Como ella sabía, él no le creyó, pues ella le dijo que hablara con los trabajadores, que ellos sabían que era verdad todo lo que ella decía. Al otro día, cuando llegaron los trabajadores, él les preguntó y ellos confirmaron lo que mi abuela había dicho. Mi abuelo, al confirmar esto, decidió dejar a sus trabajadores en las noches para que ellos cuidaran de mis abuelos. Cuando pasó el tiempo, ellos decían que cada rato escuchaban que un niño hablaba con una mujer, pues ellos buscaban y no encontraban a nadie. Una noche decidieron quedarse despiertos para esperar qué pasaba. Todos estaban reunidos en la sala a la expectativa. En un cuarto se escucharon unas llaves. Cuando mi abuelo corrió a ver qué pasaba, a un lado de la cama vio unos pies pequeños. Cuando él vio, se acercó para averiguar qué era. Cuando estaba cerca, algo habló, diciéndole que no se acercaran porque si le hacían algo era peor lo que iba a pasar, ya que él no estaba solo. Los trabajadores, al escuchar esto, no les importó e intentaron coger a esa pequeña criatura. Al cogerla se dieron cuenta de que era un pequeño duende, el cual quería a mi abuela y decía que quería atentar contra la vida de mi abuelo. En ese momento mi abuelo empezó a rezar y a buscar cómo acabar con un duende. Cuando lograron acabar con él, decidieron ir a dormir sin saber qué era lo que les iba a pasar después, poniendo en duda lo que les había dicho el duende. Cuando estaban durmiendo, mi abuelo empezó a sentir que alguien le jalaba los pies.
Cuando mi abuela despertó, mi abuelo empezó a gritar que lo ayudara, ya que no tenía fuerza suficiente. Cuando mi abuela prendió la luz, sintió que le jalaron el cabello al punto de botarla al suelo. Cuando ella cayó, se lastimó la columna y mi abuelo tenía rasguños en las piernas. Salieron corriendo al hospital ya que mi abuela estaba muy mal de su columna. Cuando llegaron al hospital, le tuvieron que hacer cirugía a mi abuela. Días después de la cirugía, ella empezó a caminar y creyeron que ya había pasado todo. Hasta que un día un trabajador de la finca salió corriendo a donde mis abuelos a decirles que algo estaba pasando en la parte de abajo de la finca. Cuando ellos llegaron a mirar, se dieron cuenta de que todos los animales de la finca estaban muriendo y sin ninguna razón. En la noche decidieron quedarse haciendo vigilancia para ver quién era el que estaba matando a todo el ganado. En la noche se dieron cuenta de que había una mujer rondando por toda la finca, que se reía muy fuerte y llamaba a mi abuelo diciéndole que era de ella. Cuando ellos escucharon esto, empezaron a tratarla mal, ya que esta es una manera de que las brujas se alejen del lugar. Pero todo esto fue en vano, ya que ella quería algo y no se iba a ir sin ello. Entraron rápidamente a la casa. Cuando llegaron y cerraron la puerta, escucharon que algo golpeó contra ella muy fuerte. Y al mirar por una ventana pequeña que tenía a la puerta, se dieron cuenta de que era la bruja, ya quería entrar a la casa y conseguir lo que quería. Todos muy preocupados cerraron todas las ventanas y puertas de la finca para que no tuviera manera de entrar. La bruja se escuchaba encima de la finca, rasguñaba las ventanas, gritaba y llamaba a mi abuelo con unos gritos desgarradores. Mi abuelo le gritaba que lo dejara en paz, que él no quería irse con ella, pero ella solo le decía que él era de ella y que si no estaba con ella iba a matar a mi abuela, a lo que mi abuelo le rogaba y rezando le pedía que se fuera y los dejara en paz. Mi abuela solo lloraba y rezaba, les echaba la culpa a todos los trabajadores de que todo era culpa de ellos por haberse metido con el duende, sabiendo que todo era una advertencia. La bruja al escuchar a mi abuela decir todo esto les decía que por qué no les habían hecho caso de que no debían acabar con el duende y ella sabía algo que ellos no sabían, que ellos estaban esperando un hijo y que ella no lo aceptaría ya que mi abuelo debía estar con ella, no con mi abuela. Mis abuelos al escuchar esto se alegraron mucho y empezaron a pedir ayuda ya que no querían que les pasara algo a su bebé. Mi abuela decidió llamar a su mamá a preguntarle qué podían hacer para que la bruja dejara de buscar a mi abuelo. La mamá de mi abuela no sabía nada de lo que estaba pasando. Al escuchar que iba a ser abuela, salió corriendo a donde mi abuela y colocó sal en la puerta antes de entrar a la finca. Al ella echar la sal en la puerta, la bruja desapareció. Cuando la bruja se fue, mis abuelos le preguntaban qué era lo que iba a pasar después. Ella les explicó que al otro día llegaría alguien a pedirle sal. Después de todo esto, ellos muy felices por la noticia de que tendrían un hijo, decidieron hacer una comida para festejar. Se sentaron a comer y pasaron una noche muy bonita, esperando a qué pasaría el otro día. Fueron a dormir y pasaron una noche tranquila después de mucho tiempo de que esta bruja los molestara. Al otro día, mi abuelo fue a trabajar, mi abuela se quedó en la casa realizando sus quehaceres y los trabajadores cuidando de la finca y de mi abuela. Cuando estaban almorzando, mi abuela escuchó que alguien tocaba la puerta. Cuando fueron a mirar quién era una anciana que decía tener mucha hambre y que sí también le regalaban una bolsa de sal. Ellos recordaron lo que les había dicho la mamá de mi abuela la noche anterior, así que cumplieron con darle la sal a la anciana. Cuando se la dieron, la mujer se fue y según cuenta mi abuelo, a esta mujer nadie la conocía en el pueblo y después de ese día jamás la volvieron a ver. Se abre paso entre los cultivos de maíz. Corría tan rápido como sus piernas se lo permitían. Estaba agitada, de su boca salía el humo de su aliento y sus pulmones empezaban a arder debido a la agitación y falta del aire, mientras sostenía entre sus brazos el pequeño cuerpo fuertemente. 1, 2, 3, 4, 5, incluso hasta 10. Los podía escuchar, los podía ver, o al menos una parte de ellos. Podía escuchar sus asquerosas respiraciones igual o peor de frenéticas a la de ella. La estaban persiguiendo, venían por ella, querían hacerle daño, hacerla sufrir de tal manera que suplicara que la mataran de una vez por todas. No comprendía por qué a ella, cuál fue el mal que pudo haber hecho. No podía ver claramente, no podía pensar claramente, ni siquiera sabía cómo había llegado a ese lugar. Lo único que sabía es que tenía que huir del peligro inminente que la perseguía sin rendirse. Tenía que ocultarse, y él también. Se escondió entre el maizal, agachada mientras su pecho subía y bajaba. Trató de tapar su boca para que no la escuchara. Estaba llorando, desesperada y aterrorizada.
Shh, todo está bien, decía mientras intentaba mecer el cuerpecito entre sus brazos. Todo estará bien, se decía también a ella misma. Pero de la nada, ahí estaba uno de ellos. Ella lo vio todo con temor. Observó cómo se desplazaba lentamente entre el cultivo, mirando a todos sus alrededores buscándola. Detrás vio también a otro que lo acompañaba, un poco más grande, pero más lento. Eran asquerosos, enormes y peligrosos. Diablos, cómo los detestaba. Pasaron justo al frente de ella, pero no la notaron. Sus cuerpos estuvieron a centímetros de tocarse, sin embargo, no la sintieron. ¿Acaso era esto una señal de que aún se podía salvar de sus garras? No obstante, lo que ella no sabía al estar distraída, preocupada de que no la notaran, es que justo detrás de ella, una mano con dedos largos y pálidos se desplazaba sutilmente hasta alcanzar lo que entre sus brazos ella sostenía fuertemente. Desesperación, angustia, no podían arrebatárselo de su lado, jamás podrían. Luchó, desesperada gritó e hizo todo lo posible para que no se le fuese arrebatado de sus brazos. Era fuerte y enorme, y no solo trataba de alcanzar el pequeño cuerpo, sino que también quería tocarla a ella, aprisionarla y someterla como siempre lo habían hecho. Ella forcejeó, apenas vio la oportunidad, salió corriendo rápidamente, huyó de ellos, pero ahí estaban. A medida que corría sin rumbo fijo, más y más de ellos aparecían en su camino estorbando y obstaculizando su vida. Pero ella, sin saber cómo, lograba escapar de sus brazos. Corre, corre porque ahí están, justo detrás de ti, ahí están, viéndote con ojos de hambre, esperando tu caída. Corre, corre y no mires, porque si ves sus rostros, todo acabará, te reconocerán y el juego acabará. Estúpida, se decía a sí misma, ¿cómo pudiste dejar que te encontraran de nuevo los fantasmas de tu pasado? Estúpida, estúpida, se decía una y otra vez mientras huía de ellos como siempre lo había hecho. Ahora no solo le harían daño a ti, sino que también a él. Ruido. Había mucho ruido en aquella silenciosa noche. Las voces no cesaban y la estaban volviendo loca. Podía escuchar a lo lejos los pasos apresurados que aún la perseguían. ¿Por qué simplemente no se rendían? Ruido, demasiado ruido, tanto que deseaba poder arrancarse la cabeza con tal de apaciguar el bullicio. Entrégalo de una vez, le decía, ya no tienes a dónde huir, repetía. Y a pesar de lo mucho que luchó, era humana. Llevaba corriendo durante horas y sus piernas ya dolían, pronosticando que prontamente les dejaría de funcionar. Sus pulmones ardían y su garganta estaba seca. Su cabeza estaba a punto de explotar y sus brazos se encontraban entumecidos por la fuerza que ejercía sobre lo que entre sus brazos resguardaba. Ya no tenía dónde huir, dónde esconderse, y pronto la atraparían y le harían daño como de joven lo hacían. De eso estaba segura, y aún más cuando pudo divisar a lo lejos cómo varios de ellos venían por ella. No obstante, cuando trató de volverse y correr a la dirección contraria, más de ellos había, y no solo detrás de ella, a sus lados, costados y todas las direcciones posibles. Estaba atrapada, así que gritó de la ira y de la potencia. Nunca jamás podría escapar de ellos, por mucho que lo intentase. Cayó sobre sus rodillas mientras lloraba derrotada. Abrazaba el cuerpecito fuertemente entre sus brazos. No lo dañen, no lo lastimen, por favor, decía entre sollozos. Ruido, mucho ruido, frío, mucho frío. Sintió cómo se acercaban lentamente a ella. Todo se acabó. Manos arriba, dice uno de los oficiales que la tenían rodeada. Quédese quieta y deje el niño en el suelo. Se acercó lentamente a ella. Arréstenla, muchachos, dijo una vez que vio que la mujer hizo exactamente lo que había dicho anteriormente. Se acercó al cuerpo que había dejado en el suelo mientras la mujer era arrestada. Cuando quedaba tan solo centímetros de él, pudo distinguir de inmediato el hedor que éste emitía. Abrió con asco la cobija que lo envolvía para mirar con tristeza y enojo el estado en el que el cuerpo se encontraba. Varios hematomas se encontraban por todo su rostro. Sus labios estaban rotos y todo su rostro se podía encontrar rastros de sangre ya seca. Su cabeza estaba hundida en uno de sus costados, dando a entender que fue brutalmente golpeado con un objeto contundente, siendo lo más probable la causa de su muerte. Señora María es arrestada por homicidio a su hijo de 3 años, siendo su condena de 15 a 40 años de cárcel máximo y con sus antecedentes de robo e intento de asesinato, la pena puede aumentar. Tiene derecho a un abogado, dijo otro oficial mientras la arrestaba y llevaba consigo a la patrulla. Al fin la arrestamos. Después de tantos años lo logramos. Ganamos, pensó la gente. Lo que no sabía es que en la patrulla María se encontraba sonriendo,
porque tal vez, solo tal vez, ese no es el único cuerpo que María había escondido. Para enero de 2022, Robert, un psiquiatra con bastante recorrido, recibió en su consulta a Cassie, una de sus pacientes más recurrentes. Era un día bastante oscuro. En la radio hacían pronóstico de una tormenta hacia las horas de la tarde, y el aire inspiraba un profundo sentimiento de soledad. En aquella sesión, la joven explicó que había soñado en repetidas ocasiones con un señor de capa negra que no se le podía ver la cara, solo sus profundos ojos blancos. Mientras oía la descripción, el psiquiatra dibujó lo que podía ser el sujeto, por simple aburrimiento. No le dio mayor importancia y lo dejó sobre la mesa. Las cosas cambiaron cuando en sus siguientes consultas, 2 pacientes más, Ryan y Andrea, aseguraron haber visto al mismo hombre en sus sueños. Unas semanas después vuelve Cassie al centro psiquiátrico, pero esta vez se veía algo acabada. Parecía llevar largos días sin dormir, quizás porque bajo sus ojos inundados de miedo se presentaban unas profundas y oscuras ojeras o por su cabello desordenado. Al llegar al consultorio, Robert se encontraba sentado en su silla como normalmente lo hacía. Al verlo así, le pregunta qué sucede y le da un poco de agua para que intente tranquilizarse. Cassie se sienta e intenta contar lo que le ha sucedido estas 2 semanas. Sus pesadillas no paran, pero ahora no es solo eso. Escucha voces y lo ve cuando está en cualquier lugar. En su casa ya no está tranquila. Escucha pasos, las cosas parecen moverse solas. Sus sueños son cada vez más confusos y cuando despierta siente que algo la observa. Se encuentra en un ambiente bastante aterrador. Robert intenta calmarla y decir que todo estará bien, encontrará la forma de que esto pase. Decidió hacer copias del dibujo y enviarlo a varios compañeros de profesión. Días después, estos le informan que varios de sus pacientes presentan la misma pesadilla. Sin saber qué hacer, sigue investigando y ahora mucho más preocupado. Esa noche, al llegar a su casa, sigue investigando y encuentra que este tipo fue un asesino de los años 80, quien vivía en la misma ciudad de nacimiento de Robert. Él creía que la historia de aquel tipo no era nada más que una tonta historia de su abuela. Hasta el día de hoy, tras enterarse de la extraña verdad, sus víctimas jamás fueron encontradas, pero las leyendas dicen que fueron cientos y murieron de extrañas maneras. Decide no continuar con la investigación e ir a dormir, pero Robert empieza a escuchar ruidos de dudosa procedencia fuera de su casa. Él no quiere salir, pero los ruidos son cada vez más cercanos a él. Y al fin se lanza por su ventana dejando un fuerte sonido de cómo crujen los huesos de su cuello. Días después comienzan múltiples suicidios sin razón alguna. Parece que no pudieron con aquel ente y Robert no se salvó ni a él mismo. La finca. Esta es una historia que le sucedió a mi padre. Un día, en horas de la madrugada, se encontraba profundamente dormido, pero de repente se despertó con ganas de ir al baño. Junto a su compañero se levantaron de la cama y se dirigieron hacia el baño, que estaba a unos 3 kilómetros de la finca. Mientras ellos caminaban, se percataron de que había alguien en ese lugar y empezaron a gritarle a la persona que se encontraba allí. Mientras ellos seguían caminando, veían que el camino se hacía cada vez más largo. Al darse cuenta, se empezaron a angustiar. Miraban a su alrededor y todo era muy oscuro, cuando de pronto sintieron un frío extravagante. Corrieron rápidamente hacia la finca cuando vieron pasar algo negro a su lado. Decidieron voltear a mirar y vieron a una mujer con la cara desfigurada. Después de esto, entraron a la finca y se fueron a sus camas a descansar. En horas de la mañana se levantaron a desayunar y le preguntaron a un vecino que se encontraba por el pueblo que si él había escuchado algún ruido a la madrugada, a lo que él dijo no. El señor, muy sorprendido, decide preguntarles que si les había pasado algo, a lo que ellos respondieron sí. El señor les hace otra pregunta y les dice, ¿vieron algo paranormal en forma de mujer? Y ellos le dicen, vimos a una mujer con la cara desfigurada. El señor les dice, esta chica que ustedes vieron era una mujer de 21 años que fue encontrada muerta en el pueblo hace 2 años.
Después de hablar con el señor, van a la finca a almorzar. Sin pensar en otra cosa deciden seguir trabajando. Mientras sembraban algunas semillas, vieron algo raro tirado en el suelo. Cogen unos guantes y levantan el objeto que estaba en el lugar. Al recogerlo, se percataron que era un dedo de una persona joven. Llaman a la policía. Cuando llegan los de criminalística, dieron la orden de cerrar todo el camino. Mientras investigaban de quién era el dedo, se dieron cuenta que era de la chica que se había encontrado muerta hace 2 años en aquel pueblo. Vuelven a tomar la investigación. Le hicieron un par de preguntas a las personas que se encontraban en el lugar. Al mirar quién había sido el sospechoso, pues dieron con el señor que estaba al lado de nuestra finca. Y definitivamente era el señor, el que había matado a la muchacha de 21 años. Mientras ellos dialogaban con nosotros, decidimos hablar con las autoridades y preguntarles cómo la habían asesinado, a lo que ellos dijeron que la habían descuartizado totalmente. Ellos fueron a preguntarle al vecino que vivía al lado de su casa, pero no lo encontraron por ningún lugar. Las autoridades pusieron un aviso en todo el pueblo, pero por ningún lado aparecía. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Después de esto, quedaron muy asustados. Pasaron los días y no aparecía el señor. Cuando iban pasando por el lado del río y sienten un olor repugnante. Ellos pensaron que era porque el río estaba contaminado por tanta basura que llegaba allí. Al llegar a la finca, prendieron la radio y al escucharla, dijeron que un cuerpo fue encontrado en la orilla del río. Ellos se asombraron y se acordaron de que esa mañana habían pasado por ese sitio. Al pasar los días, volvieron a sentir el mismo frío extravagante. Al momento de irse a acostar, escucharon varios ruidos en el bosque y deciden salir a mirar qué había ahí. Lo que se encontraron no era nada normal. Al acercarse a mirar qué era, se sorprendieron al ver que era un animal muerto enfrente de la puerta de la finca. ¿Qué significa? Que alguien le está haciendo algún maleficio. Según la percepción de los relatos contados en el pueblo de lo sucedido, dicen llamar a una persona que sabe sobre estos casos. La persona les dice que se ven en la noche. Mientras se hacía tarde, ellos alistaban todo lo que les había dicho la señora. En horas de la noche la señora llega a la finca y empiezan a hacerle limpieza a toda la finca. Después de eso empiezan a hacerle la limpieza a todas las personas que se encontraban en la casa. La señora les dijo que tuvieran mucho cuidado con las personas y más con las extrañas. Después de esto la señora se fue y ellos se acostaron a dormir. Pasó el tiempo y ellos se vinieron para Bogotá, pues se encontraban en otro lugar. Al llegar a la casa se empiezan a sentir raros. Les empiezan a dar unos síntomas horribles, los cuales fueron dolor de cabeza y no tenían fuerzas. Van directamente a urgencias porque no se sentían bien, a lo que el médico que los atendió les dice que no tenían nada y que ya se podían ir a la casa. A ellos se les hizo raro y vuelven a llamar a la misma señora. La señora respondió después de 2 semanas y dijo que tenían que ir urgente a la finca, que ella les tenía que decir algo muy importante. Ellos no pensaron en nada y fueron corriendo hacia el pueblo. Al llegar al lugar se encontraron a la señora con cara de miedo y ella les comenta que tuvo un sueño con un espíritu maligno, a lo que ellos le dicen que también se habían soñado con algo igual. Después de esto se empezaron a complicar más las cosas y ellos tuvieron que hacer un ritual de sanación donde despejaban a todo ser maligno que llegara a su cuerpo.
Después de esto se pusieron las cosas más peores de lo que estaban. Todas las noches se escuchaban pasos y cosas muy escalofriantes. Al sentir miedo, deciden levantarse a medianoche y dirigirse hacia la cocina, porque escucharon ruidos muy extraños. Al momento de llegar a la cocina, vieron a una persona al lado de la puerta, pero había algo raro, ya que se notaba la silueta de un hombre alto con un gran esplendor en sus ojos rojos, acompañado de una sonrisa realmente espeluznante. Ellos al acercarse se sorprendieron al ver que esa presencia ya no estaba. Al pasar el tiempo deciden vender la finca, pero no se dieron cuenta que debajo del terreno había un cementerio. Nadie sabía que existía, ya que ha permanecido escondido durante miles de años. Por tal motivo los espíritus se presentaban frecuentemente en la finca. Porque en el cementerio yacían cadáveres de los habitantes de Armero que no podían encontrar la paz eterna. Cuando era pequeña tenía 9 años, vivía en una finca con mi hermano de 16 años y mi mamá. Me fue a visitar a mi abuelita que vivía a más de 2 horas de donde vivíamos. La finca se llamaba Dulce Miel. Yo estaba aburrida porque en esa finca era más gente mayor que niños, así que le dije a mi mamá que si podía salir un rato a caminar. Mientras caminaba sola me encontré una casa abandonada que tenía un balcón, así que me entró curiosidad de saber qué había allí. La casa estaba muy sucia, entonces la puerta no tenía nada de llave, así que entré. Al entrar me encontré con unas escaleras que me llevaban hacia un cuarto muy oscuro. Ese cuarto tenía un computador y una cartelera totalmente dañada. Ese cuarto estaba totalmente sucio, no había casi luz. Después de eso volví a bajar y me encontré una ventana con cortinas azules agua marina. Me encontré con 4 cuadros, 3 de mujeres y uno de un hombre, no reconocidos. Yo en ese momento pensaba que eran famosos. Me imaginé que podía ver uno de los que la gente hablaba. La casa por fuera se encontraba muy sucia, pero por dentro no estaba tan sucia, así que me imaginé que alguien vivía allí. Seguí mirando qué había, subí al segundo piso y vi una cuna y un bebé y una silla que se movía, pero no entendía el por qué se movía. Cuando dejé de ver la habitación salí y me dirigí hacia el primer piso. Cuando iba llegando al cuarto escalón sentí que una mano me agarraba los pies, lo suficientemente como para que yo dejara de bajar los escalones. Por un momento sentí que ya no estaba agarrándome los pies. Me asusté mucho, así que seguí bajando y de repente volví a sentir otra mano muy diferente que empezó a tocarme todo el cuerpo y no me soltaba. Yo solo pedí ayuda. En un momento me fui para la cocina que había en aquella casa. Los cubiertos empezaron a caer, los platos se rompían, los vasos caían al piso, pero no se escuchaba cuando se caían. Me asusté mucho, así que solo pensé en correr, pero algo me detuvo y me empezó a hablar. Era una voz de una mujer y empezó a decirme que no podía irme para donde mi mamá a contarle absolutamente nada, o si no, no la volvería a ver ni tampoco a mi hermano. Yo del susto que tenía no podía hablarle, así que solo quedaba decir que sí con la cabeza. Al salir de esa casa afuera no se veía una carretera para poder irme por donde me vine. Fue donde una voz de un hombre me empezó a hablar. Yo ya no podía soportar más voces que me hablaban. Tenía mucho miedo. Por un momento empezaron a hablar muchas voces, y esas voces me volvían loca, hasta que hicieron que me desmayara. Al despertar como media hora después me encontraba en otro lugar, no en el mismo lugar donde solía estar antes. Es como si todas las voces que me habían hablado me hubieran llevado a otro lugar, e hiciera que yo olvidara la casa y el camino por donde me fui, pero no hicieron que olvidara la voz de aquella mujer que me habló y me advirtió de no hablar con mi mamá. Me encontraba en un bosque, empecé a caminar e intentar pedir ayuda, pero nadie había en el bosque. Alrededor del bosque se encontraban unas vacas, pero yo no podía verlo, solo veía cosas negras que salían de varios lados. Me seguía persiguiendo la voz de esa mujer, no me dejaba tranquila, y era porque en la casa donde entré nadie podía entrar. Ya no podía respirar ni caminar más, me sentía demasiado cansada, pero no era así, era como si algo me detuviera y no me dejara hacer nada, y era así. Esa mujer me hizo algo. Así sin poder caminar y sin poder respirar intenté salir de ese bosque donde estaba y regresar a la finca. Ya era muy de noche hasta que por fin regresé a la finca donde se encontraba mi mamá con mi abuelita. Al llegar mi mamá me pregunta que cómo me fue y yo mirándolo raro y extraño le dije bien mamá. Es como si no hubiera pasado nada y así fue. Esa mujer hizo que mi mamá pensara que era de día.
A la semana siguiente me levanté después de las 2 de la tarde con muchos escalofríos, con los brazos, los pies y la cara morada. De inmediato llamé a mi mamá, pero mi mamá no se encontraba en ese momento. Me empecé a preocupar. Gritaba de verme así, parecía como si fuera mi último día. Esperé como media hora que llegara mi mamá, pero nada que llegaba, así que me recosté un rato a ver si se me pasaba todos esos morados que tenía. A las 5 horas llegó mi mamá y yo todavía seguía durmiendo. Después mi mamá me levantó para comer. Todo fue muy confuso. Cuando me volví a levantar me miré hacia el espejo y ya no tenía todos esos morados. Claro, era esa mujer que estaba haciendo todo eso. Me quería aterrorizar por lo que me quedara de vida. Ya recién cumplido los 11 años, yo sentía que llevaba mi vida normal. Yo seguía pensando lo que pasó ese día en esa casa y lo que pasó en el bosque, y todo lo que me pasó me perseguía cada semana. Yo quería contarle todo lo que había sucedido a mi mamá, pero era como si algo me detuviera para no decírselo. Al pasar un mes, yo ya estaba viviendo en otra finca, pero esa mujer lo sabía, así que me persiguió hasta donde yo estaba. Y me empezó a hacer cosas. Esa mujer me había dicho que no le dijera nada a mi mamá y así fue. Pasaron 2 años y yo no le dije nada a mi mamá, pero esa mujer seguía persiguiéndome, no me soltaba ni un segundo. Esta vez me empezó a hacer demasiadas cosas, hasta que llegó un momento donde yo estaba dormida y en mis sueños empecé a escuchar varias voces. Y la voz de esa mujer pues quería que yo ya no estuviera más con mi mamá ni con mi hermano por haberme metido en la casa de esa mujer. Yo no tenía conocimiento en ese momento, apenas tenía solo 9 años. Ya pasaron 2 meses y fue donde esa mujer comenzó a que yo sintiera escalofríos, que yo no pudiera caminar ni respirar, pues fue donde lo logró. Estuve así por varios días. Mi mamá no pensaba en nada, solo quería que yo y mi hermano estuviéramos bien, pues no se esperaba nada. Fue cuando yo al día siguiente estaba en mi cama totalmente morada, sin los pies. Mi mamá no lo podía creer. Empezó a gritar y a pedir ayuda, pero nadie la escuchaba. Era esa mujer que hizo que nadie la ayudara, pues a la mamá de la niña no le quedó de otra que salir con su hija de la casa a una ciudad a enterrarla, pues no podía hacer nada por la niña. Esa mujer la dejó totalmente sin vida con tan solo 11 años de edad. Apenas era una niña con un futuro por delante. Una noche, un grupo de jóvenes se encontraba acampando junto con algunos maestros, ya que era un campamento de verano. 2 días después de haber realizado el viaje al campamento, planearon hacer una reunión frente a una fogata. Para esa misma noche, todos asistieron y se sentaron alrededor de la fogata. Comieron mariscos, cantaron canciones típicas de la región. Al llegar la medianoche, uno de los estudiantes se levantó y dijo: Hoy es una noche magnífica para contar historias de terror, y es una sorpresa que sea una ocurrida en un pueblo cercano. Todos emocionados a oír la historia, se acomodaron a la redonda de la fogata para escucharla con atención. Realmente muchos dicen que esta historia se remonta a mediados de la época de los 90 y es muy reconocida en la región de Antioquia, en el pueblo de San Miguel. Ha pasado de generación en generación. Todos los padres de los niños les relatan esta historia durante las noches de luna llena, para así poder prevenirlos del riesgo que corrían por aquella misteriosa criatura que salía de las noches de San Juan. Algunos de los niños pensaban que esto solo lo hacían para asustarlos y hacer que los obedecieran en todo lo que ordenaban, pero su forma de pensar cambiaría repentinamente. El 18 de agosto de 1992, todo se encontraba normal en el pueblo de San Miguel, como en cualquier otro pueblo. Se veían caminando campesinos alrededor, siembras y actividades culturales. Una de las familias más importantes de la región, que era conocidos como la Gran Familia Sandoval, ya que por generaciones han obtenido una gran cantidad de negocios a los diferentes pueblos ubicados alrededor de la región de Antioquia. Ellos, en uno de sus tantos bienes, tenían una propiedad llamada la Finca de las Flores. Recibía este nombre por sus diferentes tipos de rosas. La gente alrededor decían que en aquella finca existía una de las flores más hermosas que se han visto, ya que en uno de sus tantos tipos de rosa había un color muy peculiar, pues era de un azul cristalino como el agua.
pero también con algunos pétalos de azul oscuro como la noche. Un día, el señor Sandoval se encontraba en su despacho, haciendo sus labores y administrando sus empresas, pero de repente soltó un suspiro pensando en cuánto tiempo ha pasado desde que no ha convivido con su familia, y mirando al techo recordó aquella finca que de niño iba a visitar cada verano, así que decidió planear unas vacaciones en familia durante unos meses a la finca, donde creó sus mejores recuerdos de la infancia. Así que se levantó de su silla y se dirigió a su casa. Al llegar, fue directamente a comentarle a su esposa y a su hija de la idea de realizar unas vacaciones por algunas semanas a un lugar maravilloso. Ella, al sorprenderse de la actitud y de el entusiasmo que tenía su esposo, le encantó la idea de realizar un viaje juntos y aceptó su propuesta. Después de unos días de haber tomado la decisión, todos alistaron sus maletas y se dirigieron a la finca. Al llegar a la entrada, se sorprendieron a ver la variedad de colores y tipos de rosas, pero no solo se sorprendieron por las flores que había en la finca. Les pareció extraño que en una propiedad tan solitaria en que no habitaba ninguna persona se encontraba en buenas condiciones, tanto como las flores. No parecían para nada descuidadas. A pesar de que sintieron un mal presentimiento de lo que estaban presenciando, decidieron ingresar a la casa. Al llegar a la puerta, tomaron la llave que se encontraba debajo de una de las macetas de la entrada. Al ingresar, cada uno desempacó sus maletas en cada una de las habitaciones. Después, el señor Sandoval tomó un recorrido a la finca. Mientras caminaba en el jardín, se percató de que uno de los arbustos tenía una rosa un poco peculiar, ya que cuando él era niño, esa flor nunca estuvo ahí. Pero él no le tomó importancia a esta calamidad, así que siguió adelante. Una semana después, todos estaban disfrutando sus vacaciones, pero esa felicidad que estaban experimentando se convertiría en una de las experiencias más aterradoras de sus vidas. 3 días después, en horas de la tarde, la familia se encontraba en la sala. El señor y la señora Sandoval estaban sentados hablando de que irían a conocer uno de los prados que se encontraba a unos kilómetros de la finca, mientras que la pequeña Pilar estaba jugando con sus muñecas en el jardín. Después de haber jugado con sus muñecas, tomó su caballo de palo y comenzó a cabalgar alrededor de las flores. Mientras que pasaba, se percató de que a lo lejos se veía una silueta de una criatura aterradora que la miraba fijamente sin parpadear. Ella, al darse cuenta, sintió un gran escalofrío que le recorría todo el cuerpo. Al sentirse tan asustada, salió corriendo a avisarle a sus padres lo que estaba sucediendo, pero al llegar con ellos, ya no estaba allí. Sus padres pensaron que era obra de su imaginación, aunque ella les aseguraba una y otra vez de que sí era cierto. Después de lo ocurrido, pasaron 4 días. La noche del último día, la señora Sandoval se encontraba caminando en el jardín, pero en un instante ella se detuvo frente a esas extrañas rosas, que entre ellas se podría observar a lo lejos un esplendor de color rojo que la observaba fijamente. Al sentir curiosidad de lo que estaba sucediendo y de aquello que se encontraba entre los arbustos, ese esplendor salía lentamente de aquellos arbustos. Ella, al observar que aquello era una criatura tan espeluznante que la dejó totalmente paralizada del terror que le provocaba. Después, en un abrir y cerrar de ojos, a lo lejos se escuchaba un grito desgarrador
por todo el lugar. El señor Sandoval, al escuchar el grito junto con su hija, se dirigieron directamente a donde se produjo aquel sonido. Al llegar al jardín, quedaron totalmente aterrados de la horrible escena de ver a su esposa hecha trizas. Todo se veía alrededor de ella, grandes cantidades de sangre y su cuerpo sin vida frente a ellos. Así que se tiró al suelo en llanto junto con su hija. Pero detrás de ellos se encontraba el causante de esa desgracia, que cuando los dos, al girar lentamente hacia atrás, comenzaron a sentir el mismo sentimiento que había presenciado su esposa antes de morir. Se levantó del piso, tomó a su hija y salió corriendo desesperadamente del lugar. Pero esto de nada serviría, porque esa misma criatura los alcanzó y terminó poco a poco con la vida de los dos. Al día siguiente, la gente que vivía alrededor se percató de la ausencia de la familia, así que un grupo de personas decidieron echar un vistazo, pero al llegar, solo en su rostro se podría apreciar una expresión de horror, al ver que todos estaban muertos, hechos pedazos, y aquellas extrañas flores tomaron un color rojo como la sangre, ya que esto se debió a que se alimentaron con la sangre de la familia. Después de que sucedió esta situación tan aterradora, ninguno de los habitantes del pueblo se acercaban a la finca de las flores. El estudiante, después de haber terminado con la historia, los demás quedaron totalmente aterrados. Después de esto, llegó otro de los estudiantes que se encontraba en el baño. Se dio cuenta de que aquel chico que estaba en el centro de la fogata nunca había asistido a su escuela, en el cual comentó: ¿Quién eres? Yo nunca te he visto en la escuela. Donde él le respondió: creo que tendré que empezar antes de lo pensado. Ya mis queridas flores necesitan alimentarse. Después, todos los demás se quedaron pasmados a ver que aquel chico era la misma criatura de aquel relato. Y esa misma noche, lo único que se podía apreciar de un campamento de verano era un bosque lleno de rosas de color rojo y gritos desgarradores alrededor. Finca del terror. Estamos muy mal acostumbrados y tendemos a pensar que el terror se reduce a muebles que se mueven, fantasmas, asesinos con motosierra o payasos psicópatas. Daremos como inicio a una historia que transcurrió este domingo que fui a acampar. Un amigo y yo decidimos ir a acampar a la finca de un amigo que recién conocí. Planeamos hacerlo el sábado, pero a causa de una fuerte lluvia ese día nos fue imposible. Así que sin más, decidimos dejarlo para el domingo a la 1 de la tarde. Debo decir que la finca no se encontraba tan lejos de donde vivo. De hecho, son solo 20 minutos en moto. Ya siendo el día, mi amigo fue con su esposa y su hija. Por otro lado, yo fui solo. Quería ir con mi esposa, pero ya tenía planes para el lunes. En fin, llegamos a la finca por un camino en muy mal estado y mal inclinado. Mi hermano me llevó en moto, pero después de dejarme, él se volvería. Llegando al punto, tocó dejar la moto de mi amigo Kevin al lado de la carretera, ya que el último tramo para subir a la finca era demasiado inclinado, así que nos tocó subir a pie el resto del camino. Ya en nuestro destino, nos encontramos con Camilo y su hermano.
Después de platicar un momento, decidimos ir a conocer la finca y ver el lugar en donde acamparíamos. Después de un rato, subiendo la montaña y parte del bosque, llegamos a un punto donde estaba raspado el terreno. Era como si hubiera sido hecho por una retroexcavadora. Es algo que nos pareció extraño, ya que él no sabía cómo subieron una máquina como esas. Además, la finca la tenía hace 2 años apenas. Una vez llegada la noche, alistamos el carbón, la comida y las cervezas. Todo listo para acampar. Kevin decidió encargarse de los chorizos y los plátanos. Por mi parte, me ocupé de armar las carpas y dejar todo listo. Y su esposa estaba fumando un cigarrillo mientras apreciaba la vista, pues desde aquel lugar se podría apreciar la ciudad. Una vez todo listo, decidí sacar mi equipo fotográfico esperando conseguir fotografías de la Vía Láctea. La noche transcurrió con tranquilidad hasta las 11:40, hora en que Camilo se fue con su cuñado y la hija de Kevin para la finca. Pero antes de esto, nos dejó el machete. Me miró y nos dijo algo un poco perturbador. Mientras sostenía el machete, me dio una mirada seria y me dijo: si escuchas sonidos afuera, no se ponga a salir de la carpa, y menos si está solo. Si quiere, deja a Sacha dormir con usted. Sacha es una de las mascotas de la finca. Si le dan ganas de orinar, es mejor que lo haga de una vez. Mi primera reacción fue reírme, y en son de burla respondí: si me pasa algo, gritaré para que me venga a salvar. Él no lo tomó mal, se rió conmigo y luego después dijo: de verdad no saliera porque las mascotas se ponían locas en la noche y en ocasiones llegaban con sangre en el hocico. Esto, por más extraño que parezca, pues ellas no son agresivas con las personas y mucho menos hay gente por esos terrenos. Y es verdad, la finca se encontraba al final del camino, debido a que subir es una pesadilla y es bastante escondido, sin mencionar que es una montaña. No pude evitar ponerme nervioso, pero entonces él me dijo que cualquier cosa lo llamara al celular y él abriría la puerta de la finca. A pesar de sus palabras, difícilmente me quedé tranquilo, pues la finca se encontraba lejos a donde acampábamos. Al final Kevin se rió, nos dijo que nos diéramos prisa, que ya le dolía la espalda a él y a su esposa como para pensar en volver a bajar la montaña. Al final me despedí de Kevin y Camilo y me quedé viendo videos un rato en mi celular esperando que la noche despejara para tomar fotografías. Para mi mala suerte fue todo lo contrario. El cielo se oscureció demasiado. Además me di cuenta de que los lentes de mi cámara estaban empañados por el frío de la noche. Un poco decepcionado, me dispuse a guardar los lentes y posteriormente decidí ir a orinar antes de dormir, y no porque Camilo lo haya dicho, solo tengo el hábito de hacerlo antes de dormir para no despertarme en la noche. Me alejé de las carpas para hacer lo mío. No caminé mucho cuando vi algo que llamó mi atención. En un lugar oscuro, donde solo la luz de la ciudad conseguía alumbrar donde estaba parado, noté algo que se movió. Era una sombra grande, y en cuanto la pude apreciar, un fuerte viento se hizo presente como si viniese acompañado con aquella sombra. En ese momento encendí la linterna e inmediatamente la enfoqué al lugar, pero me di cuenta que no había nada. Me encontraba un poco asustado. Pensé que aquello había sido una especie de alucinación causada por las cervezas o el sueño, además de que un entorno así podría ocasionarse este tipo de efectos visuales. Le conté a Kevin y a su esposa, pero ellos solo se rieron, diciéndome que dejara de beber y demás cosas. Un poco avergonzado, di un fuerte suspiro y me fui a la carpa.
Ya estando ahí me puse a ver videos en mi celular hasta que este se descargó. Fui a buscar la batería y la había olvidado. Aquello sin duda fue frustrante, pero decidí que lo mejor era dormir. Así que bajé la carpa y el plástico de mi carpa. Y entonces vi a Sacha sentada en la entrada. La verdad hacía demasiado frío aquella noche y no fui capaz de dejarla dormir en la intemperie. Le di una salchicha A modo de soborno para que entrara. Ella contenta se la envió y se acostó a mis pies, momento en que cerré la carpa y traté de dormir. Era tarea complicada por el frío que estaba haciendo, pero el calor de Sacha ayudaba bastante. No sé cuánto tiempo transcurrió, pero unos golpes en la carpa me despertaron y rápidamente tomé el machete, con el corazón latiendo muy acelerado. Acto seguido me puse a mirar la carpa, ya que se podía ver un poco por la luz de la ciudad. Fue gracias a ella que pude apreciar la sombra de alguien dando vueltas en círculos. El ruido despertó también a Sacha, pero me percaté hasta que ella comenzó a gruñirme mientras temblaba. Pasaron un par de segundos cuando comencé a escuchar más ladridos y la figura que estaba afuera salió corriendo hacia el bosque. Después de esto vi la sombra de las mascotas dirigirse a la misma dirección. Sacha quería salir, pero no la dejé ir. Tenía demasiado miedo y me preocupaba las demás mascotas. No fui hasta que sentí los gruñidos y ladridos que estaban lejos. Abrí la carpa y rápido corrí a la de Kevin para llamarlo, pero Kevin ni su esposa estaban en ella. No sabía qué hacer. En ese punto el miedo me estaba sobrepasando. Lo primero que se me vino a la mente fue que se podría tratar de un ladrón, pero mi pensamiento fue interrumpido cuando Sacha mordió mi pantalón, jalándome como si me hubiera indicado que fuera a la finca. No sabía qué hacer, cuando de la nada escuché un alarido como si hubieran golpeado a una de las mascotas que se fue al bosque. Sacha se puso en posición para atacar y sin pensarlo 2 veces decidí salir corriendo hacia la finca. Agarré la linterna y bajé haciéndose una eternidad. Ya estaba por llegar y sentí un fuerte apretón en el hombro, mismo que me mandó de espaldas al suelo. En ese punto, el pánico en mí ya estaba al límite, que grité con todas mis fuerzas. Al hacerlo escuché una voz. «Está en la loma, rápido». Era Kevin, Camilo y su hermana. Fueron a levantarme y el hermano rápidamente agarró un machete y se paró justo detrás de mí. Kevin le gritó que una sombra me había agarrado y se fue al bosque de nuevo, y entonces Camilo le gritó al hermano que nos fuéramos a la finca, y mientras maldecía nos siguió. La mujer y la esposa estaban muy asustadas. La verdad no entendían qué era lo que había pasado, pues ellas no estaban cuando ocurrió lo que les cuento. Mientras la madre de Camilo me curaba, procedí a contarles. Camilo estaba asustado, pero después de lo que me contó Kevin, el pánico se hizo aún más presente. Transcurrieron ya muchas cosas antes. Una de ellas fue la muerte de algunas mascotas que él ya había tenido. Yo estaba estupefacto. Yo solo podía pensar que era un mal sueño lo que estaba ocurriendo. Pero él seguía contando. Sacha con la cara llena de sangre, pero al menos volvía. Al final nos contó que las mascotas es a las únicas que no les hace nada. Al contrario, parece que éstas lo atacan. Al final terminamos en un silencio total y Sacha se había vuelto a ir. Yo estaba demasiado asustado e inquieto con lo que había allá afuera. Empacamos y tan rápido como pudimos nos fuimos de ese lugar. No sabemos qué fue lo que ocurrió, solo podemos decir que era una experiencia que no queremos volver a repetir. El miedo, la adrenalina y el pánico por lo incierto. Finca del terror. Gracias por su atención.
Todo esto sucedió unos cuantos años atrás. Luis conducía de Chía a Bogotá por la autopista norte. Iba caminando a su casa. Era de noche y el clima era grueso y frío de suspenso. Mientras conducía, el automóvil se apagó y el impulso que llevaba el automóvil fue suficiente para orillar a un costado de la vía. Salió del auto, abrió el capó y se dio cuenta que el alternador de carga de batería tuvo un cortocircuito, lo que causó que el motor se detuviera y fuera imposible volverlo a encender. Llamó a su aseguradora, pero esta no contestaba por ser una hora tan alta de la noche, así que decidió asegurar muy bien el vehículo y pasar la noche allí. Mientras se encontraba intentando descansar, sintió que alguien tocaba la puerta de su auto. Luis se asomaba por la ventana y no encontraba a nadie, así pasó en repetidas ocasiones hasta que no aguantó más y salió del vehículo a esperar quién era y qué quería. Pero nadie se asomaba ni se acercaba al automóvil. Volvió a entrar. Volvieron los golpes y los sonidos. Decidió dar por terminada la situación. Salió a conocer el resto de la carretera. Caminó por un par de minutos hasta que se encontró con una pequeña casa escondida entre los árboles y el camuflaje de la noche. Su alma le decía que se fuera de allí, pero su espíritu aventurero quería ir a conocer. Daba pasos seguros y a medida que se acercaba a aquella casa recordaba cuando vio un fantasma recorriendo de lado a lado de su anterior oficina. Se dice que en el barrio Samaria de Chía fue construido sobre tierras rezadas e inocentes cuerpos encerrados en ellas. Recordaba que ese fantasma siempre salía en el horario de 5 a 6 de la tarde y se sentaba en un sillón de la oficina y se dispersaba entre el viento y el sol que entraba por la ventana. Cuando terminó de pensar en ello se dio cuenta que su cuerpo estaba frío, pesado e impotente, pero al igual Luis no le importó. Llegó hasta las ventanas de aquella casa, pero al intentar mirar se dio cuenta que los vidrios eran polarizados y en lo que poco a poco logró observar vio cadenas y martillos y demás cosas que parecía ser una bodega. Dio la vuelta a aquella solitaria casa y volvió a su vehículo a pasar la noche. Mientras volvía sentía que alguien o algo lo seguía. Apresuró el paso. Cuando llegó al automóvil se dio cuenta que las puertas estaban abiertas y no tenía nada dentro de él. Solo una nota al lado del volante que decía: será mejor que empieces a correr. Luis salió del vehículo y sin entenderlo solo arrugó la hoja y entró al coche. Mientras dormía alguien rompió los vidrios del carro, así que salió a defenderse con tan mala suerte que estaban 2 personas fuera que le golpearon, amarraron y obligaron a que fuera a aquella casa que había conocido hace un rato. Llegó a aquella casa con un señor que le ponía el cañón en la pistola de la espalda mientras que el otro le empujaba el carro en un lugar menos visible. Luis fue amarrado en una silla y logró ver que las cadenas y martillos no eran de una bodega, sino que era una casa de tortura con todos los métodos dolorosos que existen para una persona. Mientras lloraba se dio cuenta que en la pared estaban colgados los posibles o futuras víctimas. Estaba una foto de él y una foto de su compañera de trabajo. Los dos agresores se fueron, lo dejaron amarrado y por la cinta de la boca para no decir ninguna sola palabra para poder escapar. Después de intentar sobre ningún éxito decidió darse por vencido ante la situación. Luis quedó profundamente dormido y cuando despertó se dio cuenta que no estaba solo. También estaba una niña y una mujer que por lo visto estaba desde hace mucho tiempo allí encerrada, golpeada, y su rostro deseaba que quería dejar que su dolor se fuera y pudiera descansar en paz. En la tarde de ese día llegaron varias personas, jugaron al póker y el ganador decidía cómo divertirse con lo que ellos llamaban productos. Después de un tiempo el ganador fue un hombre de color, con traje y un poco más alto de la estatura promedio. Soltaron a Luis y el señor lo que hizo fue golpearlo y lo golpeó tan fuerte que Luis suplicaba que terminaran con su vida. Una vez sin causarle más dolor, el señor solo le sonreía y le hacía un gesto de afirmación mientras limpiaba con manos su sangre ajena. Le tomaron una foto tal como si un pescador capturara un gran pez. Luis juró que se vengaría de este dolor y vergüenza por el que le provocaron. Después de un par de días murió Luis, murió aquella mujer que lo acompañaba en ese lugar y con el tiempo la niña se volvió un objeto sexual de todas las noches que reprimía su dolor de lo que sucedían todos los días. Fue tanto el dolor de ella que tiempo después de un par de años terminó suicidándose. Después de esta casa de tortura fue descubierta y derrumbada. Se descubrió que las fotos de las personas de la pared eran compañeros de escuela de los mismos asesinos. Pasaron los años y los árboles de su alrededor fueron talados. La tierra fue aplanada. Al otro lado de la carretera crearon un parque llamado Multiparque y muchos años después, donde era esa pequeña casa que parecía ser abandonada, crearon un centro comercial llamado Vima. Los guardas de seguridad comentan que en las noches se escucha entre los pasillos una voz masculina que dice a gritos: alguna vez fui el producto, ahora lo serás tú. Será mejor que empieces a correr. Desde que se escucha esta voz se ha vuelto el puesto de trabajo más complicado para los guardias de seguridad, ya que en este lugar se escuchan gritos y se veían partes de la casa de nuestro amigo Luis.
Cuando cumplí los 18 años decidí irme de vacaciones con unos amigos a la finca de mis abuelos, que quedaba 1 hora caminando a las afueras de un pueblito poco conocido. Llevábamos planeando este viaje desde bastantes meses atrás, así que fue bastante simple acordar todo a la hora de la salida. Éramos 6 los integrantes de este plan, entre ellos 4 mujeres y 2 hombres. Partimos en el auto de uno de los muchachos que integraba el grupo. El viaje en carro duró aproximadamente 3 horas y media hasta que tuvimos que estacionar y seguir el recorrido a pie. Para este momento llevábamos media hora de camino y con tanta risa y juegos la noche nos había alcanzado. Nuestro alrededor lo adornaban los árboles que con la luz de la luna tomaban forma de sombras que lucían espeluznantes. A todo esto lo acompañaba el sonido de la brisa y ruidos causados por animales. Este ambiente tan terrorífico dio paso a bromas y sustos por parte de distintos integrantes del grupo. Al llegar a la finca donde se iban a hospedar pudieron apreciar que tenía aspecto antiguo, descuidado y poco habitable. La cara de desagrado fue notoria en todos los rostros de los del grupo, pero nadie mencionó nada, y solo se adentraron en ella. Por dentro tenía candelabros, floreros, tapetes, cuadros, espejos rotos, mesas y sillas de madera. Todo esto lleno de polvo. Al seguir al salón principal donde estaba el comedor, vieron que era bastante amplio, compuesto para 10 personas. Me fijé que en los puestos de las cabeceras habían manos marcadas, como si alguien se hubiera recostado en ellas hace poco. Eran manos medianamente grandes, como si de un adulto se tratase. Pensé en la posibilidad de que esas huellas fueran de mis abuelos, pero por lo que sabía, habían pasado años de que ellos no pusieron un solo pie allí y esto se veía reciente. Hice la broma de que en este lugar habitaban fantasmas, pero por sus rostros me di cuenta que no había sido en el momento apropiado. Sacamos las cosas del carro y las ingresamos a la finca. Después de hablarlo por un tiempo, decidimos dormir todos en la misma habitación. Organizamos los colchones y nos pusimos a hablar, a hacer chistes y comer hasta quedarnos dormidos. Me levanté en medio de mi sueño. Al entreabrir los ojos vi una figura en la puerta haciéndome señas de ir con ella. Juré que la silueta era de Violeta, una de mis amigas más cercanas. Me levanté del colchón y con cuidado de no hacer ruido caminé hacia la puerta. Pero al momento de acercarme, la silueta que me llamaba se alejó corriendo por el pasillo. La curiosidad me abordó y la seguí hasta que se me perdió de vista. Me percaté que estaba en la biblioteca. Se veía rústica, pero a la vez acogedora. Caminé en medio de los estantes recorriendo con mi índice los estantes y recolectando polvo en él. Escuché un sollozo en el estante del fondo. Mientras más me acercaba, más desgarrador se oía. Mi mente no quería seguir caminando, pero mis piernas se movían por sí solas. Llegué al estante del fondo y no observé nada en medio de este. Caminé por dentro de los libros a mis costados y nada. No encontré absolutamente nada. Solté un suspiro de alivio, pero al momento de darme la vuelta observé un rostro pálido, demacrado, con ojeras pronunciadas y sus ojos apagados. Era una mujer. Mi corazón se detuvo, mis ojos amenazaban con salirse de sus órbitas y mi tez se tornó blanca. Mis piernas y mente sucumbieron ante el miedo y caí desmayada. Me desperté con un dolor punzante en la parte trasera de la cabeza. Seguía en la biblioteca. Me levanté sintiendo todo mi cuerpo pesado y aún así usé cada fuerza que todavía tenía para caminar hasta el comedor. Apenas entré vi a todos reunidos desayunando. Me saludaron como normalmente hacían y parece que nada de lo de anoche hubiera pasado. Me senté y preferí no decirles nada. Seguí normal. Me dio y al caer la noche nos sentamos en círculo a jugar juegos de mesa. Durante la partida escuchamos varios ruidos provenientes de otras habitaciones, pero siempre mandábamos a alguien y resultaba no ser nada. Pero hubo una excepción cuando Verónica fue a la habitación del lado para averiguar de dónde venía el sonido. Pasaron 5 minutos y no volvía. 10 minutos y tampoco. 20 minutos. El resultado era el mismo. Preocupados decidimos levantarnos e ir a ver, pero escuchamos un grito de miedo, sufrimiento y que suplicaba por ayuda. Corrimos a la otra habitación, pero no estaba ahí. Solo había un charco de sangre con sus gafas rotas en el suelo. Miedo. Ese sentimiento era lo único que nos invadía en ese momento. Debíamos irnos, eso lo sabíamos muy bien. Pero no sabíamos nada de Verónica. Si estaba viva o muerta era una duda que nos abordaba. Daniel dijo que la buscáramos y la mayoría pareció estar de acuerdo con él. Nos dividimos en 2. Por un lado iba Violeta, Lina y Daniel. Por el otro lado íbamos Edric y yo. Separamos nuestros caminos y seguimos adelante. Llevábamos 1 hora buscando y nada. Sentimos una presencia a nuestras espaldas. Era Violeta.
Venía agitada y con su tez pálida. Lloraba desconsoladamente. Adric la abrazó intentando consolarla y solo la cuestionaba el que había pasado, pero no recibí respuestas en el instante. Se calmó y por fin habló. Estábamos juntos. La buscamos hasta que ella nos atacó. Su voz llorosa nos guió hacia ella y sus risas se la llevaron. Con solo decir esto, Adric y yo nos miramos. Acto seguido escuchamos el llanto agonizante. Era el mismo que el de la biblioteca. Violeta se puso pálida y corrió. Adric y yo la seguimos, pero no la alcanzamos. Seguimos caminando y vimos a una mujer de espaldas acunclillada. Adric corrió hacia ella pensando que era Verónica. Al tocar su hombro, ésta se tensó. Pero al darse la vuelta, Adric corrió hacia mí tomando mi muñeca. Era ella, la de la biblioteca. Corrimos intentando escapar, pero no nos librábamos de ella. Entramos a la biblioteca y cerramos la puerta con seguro. Cuando avancé un paso, mi pie chocó con algo. Era el cuerpo de Violeta, Verónica, Lina y Daniel. Todos acostados y tomados de las manos. Era una escena caótica. Sus ojos no se encontraban en sus rostros. Me aferré a Adric y nos fuimos del fondo de la biblioteca. La puerta golpeó contra la pared y ya sabíamos que ella estaba ahí. Nuestra muerte nos pisaba los talones. Cada vez la sentíamos más cerca y tangible. Aferrados el uno al otro nos dábamos consuelo, aunque en este caso era vacío. Cuando ya estaba cerca, Adric sintió una puerta en sus piernas. Era un tipo de salida subterránea. Entramos en esta sin importar qué hubiera. Caminamos por la oscuridad que habitaba allí y al salir de aquí vimos que era el patio trasero. Ahí estaba el carro. Corrimos desesperadamente y nos subimos. El carro no encendía y ella nos había encontrado. Hasta que encendió. Adric aceleró y el camino parecía eterno. Hasta que por fin estábamos lejos y sentimos la calma en nuestro pecho. Logramos sobrevivir. Todo empezó un día en el que con mi familia y algunos amigos muy cercanos tomamos la decisión de salir a disfrutar de unas vacaciones en las que la intención era olvidarnos y descansar un poco del trajín de la ciudad y todo el trabajo que había en su inmensidad. Todos realizamos un consenso en donde elegiríamos el lugar en el que estaríamos y donde pasaríamos nuestra semana de reposo. Surgieron algunas ideas de a qué lugar podríamos ir. Mi papá y mi mamá dieron la propuesta de ir a un pueblito que quedara lejos de la ciudad, conocerlo, conocer su gastronomía, infraestructura y todas sus costumbres. Mis tíos dieron la idea de ir a Piscilago, ya que es un lugar divertido y en el cual se puede pasar un gran momento en familia. Mis abuelos tomaron otra decisión y fuimos a conocer el pueblo donde ellos nacieron y vivieron gran parte de su vida. Todos alistamos nuestras maletas y temprano en la mañana salimos de casa para iniciar nuestro rumbo hacia ese pueblo desconocido, el cual prometía que nos iba a regalar muchas gratas experiencias y nos iba a dar el descanso que tanto necesitábamos en su momento. Llegamos a la estación de autobuses para tomar la ruta a la cual nos llevaba este pueblo, pero gracias a muchas eventualidades y problemas de la compañía de buses, nuestro viaje se retrasó por un gran lapso de tiempo. Pasamos de llegar en la mañana para tomar nuestra ruta a esperar más de 12 horas y terminar a altas horas de la noche subiendo en el bus para emprender nuestra travesía. Ya en el bus, todos se sentían muy cansados y tomaron la opción de dormir hasta llegar a nuestro destino. En cambio, yo preferí disfrutar de la ruta donde se veían muchos paisajes que eran muy gratos de observar, pero que por culpa de la penumbra y de lo oscura que estaba la noche, no se podían apreciar en todo su esplendor. Algo que me llamó mucho la atención fue cuando íbamos pasando por un terreno llano en donde solo se lograban observar algunas vacas que se encontraban acostadas y a su vez comiendo del pasto que había en ese terreno. Vi que una sombra demasiado distorsionada que se movía de manera muy veloz por este terreno y en muy pocos segundos desapareció entre penumbra. Todo esto me pareció demasiado extraño y no voy a mentir que en ese momento sentí un poco de miedo ya que era algo demasiado extraño y no sabía qué problemas me podría generar esta presencia que llegué a ver en ese momento. Unos minutos después de ver esta sombra tan extraña, intenté buscar una explicación lógica a lo que había sucedido y se lo atribuí a que me sentía muy cansado ya que no había dormido y la espera del autobús no me ayudó para poder tener un día tranquilo. Luego de pensar en todo esto, decidí dormir para descansar un poco y tener energías para el otro día. Pero no pasó mucho tiempo, hasta que desperté y me di cuenta que el autobús estaba estacionado en una orilla de la vía y la gente se encontraba inconforme ya que tendríamos que seguir esperando mucho tiempo para llegar a nuestro lugar de destino.
Uno de los pasajeros bajó del bus para preguntar al conductor cuál era el problema en el que se encontraba y apoyarlos en las cosas que necesitaran. De repente, una de las pasajeras del autobús gritó de una manera muy fuerte y por la entonación del grito se notaba que tuvo un gran susto por algo que había visto. Otros pasajeros le dieron un poco de agua a la señora para que pudiera relajarse y comentara qué había sido aquello que la había asustado. Luego de encontrarse más relajada, contó qué era lo que había visto. Observé una sombra al lado del árbol que se ve justo enfrente del bus, y esta sombra me vio. Sentí que me quería hacer algo y en ese preciso momento fue que me angustié y tuve que gritar. Luego la sombra ya no estaba en ese lugar. Todos nos sorprendimos al escuchar el testimonio de la señora y a su vez cada uno de los pasajeros sacaba sus propias conclusiones de la situación descrita. En ese momento mi familia y mis tíos no creían en esto y lo tomaban más que todo de burla, sin saber que tiempo después experimentarían en este tipo de casos la peor experiencia de sus vidas.